grabando. Ya. Ahí estamos, hermano Luis. Buenas tardes, hermano Nelson Jara Garrido. Buenas tardes, hermano Luis. ¿Cómo está usted? La ¿Hasta familia, el Eduardo, el Luchito. Todos bien, hasta donde sabía que están todos bien. La gente está también. bien. Todos bien, Ya. así que. Yo estoy en un 50%, se puede decir. Ya. Puedo estar. Son 18 de noviembre 2023. Son las 3:30. Ya. El tema. Eso, el tema, hermano Luis. ¿Qué sería para los hermanos? Claro. Mira, la lucha del apóstol Pablo. La lucha del apóstol Pablo. Claro. Es como una segunda parte de Apocalipsis 12, ¿ah? Vamos a ver el empalme que va a tener. Ya. ¿Ya? Pero ¿qué te parece? Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús para que nos resulte todo claro para los hermanos, ¿se entiende? Porque nosotros estamos arriba del caballo, se puede decir de esto. Vamos a tomar el texto muy combatido, Hechos 2, 34 y 35. ¿Te acordás que el 35 me había faltado? Hechos 2, 34 y 35. Esa es la base del estudio. Ya. Dice así: porque David no subió al cielo, a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya. Entonces, aquí hay tres segmentos de tiempo. El primero, cuando hablaron los profetas. Segundo, cuando aparece Jesús y consuma la salvación. Y tercero, poner los enemigos por estrado de los pies. Esa sería la historia del mundo. Fíjate de lo que estoy hablando. Ya, que estoy tratando de entender. La historia del mundo sería en estas tres fases. Entonces ahora estamos en la tercera fase, de que Dios está poniendo los enemigos de Cristo debajo de los pies de Cristo. Porque por ahí hay un texto, no sé si lo podéis buscar en la máquina, dice que la tierra es estrado de sus pies. Claro, eso lo citó, parece que no sé, en Esteban parece que. No, un salmo. Dice que la tierra es estrado de los pies. El cielo el trono de Dios, o el solio, y la tierra el estrado de sus pies. Si no la dejamos para después. Claro, bueno, Mateo lo dice, pero. Claro, no, es un salmo, ¿eh? Ya. Te lo anticipo. No, me sale de Mateo 5:35. Ya. Entonces, vamos a cortar por lo sano. Apocalipsis 12 de nuevo, ¿Ya? del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9. ¿Ya? Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Ya? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ello en los cielos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles arrojados con él. ¿Del 7 al 9? Claro. Ahí está. Ya. Entonces, el reino de Dios, los que están adentro, los que van a llegar al cielo, son los que perseveraron en el Evangelio y alcanzaron la salvación en el día postrero. Y los que están afuera están representados por el dragón, el diablo, Satanás y la serpiente antigua. Esto lo voy a entender como uno solo o separado. No te complica. No me complica, porque el concepto es el que vale. Entonces, tú lo leíste, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces, una vez que Dios sentó a su Hijo, versículo
siempre Apocalipsis 12, versículo 5. Dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya. Y después que lo arrebata los sones, ¿cierto? Todos los enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Y el estrado de los pies es la tierra. Aquí quedaron todos los que son terrenales. Quedaron fuera. ¿Ya? El mismo Apocalipsis 12. ¿Ya? 12, justamente. 12:12. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya. Entonces, una vez que el diablo fue echado fuera, ¿Ya? hay de los que moran acá. A la iglesia no la toca, porque estos están dentro. Ya. Pero los que están afuera, el dragón los va a tomar, ¿no es cierto?, y los va a llevar a la perdición. El diablo, que son los deseos de la carne, ¿verdad?, los va a hacer que perseveren en el pecado y quedan fuera. Ese es más o menos el concepto general. ¿Ya? No sé si me entendí. Más o menos, sí. Vale. O sea, una vez que Cristo se sienta en el trono, el Señor le echa fuera a todos los enemigos: dragón, diablo, Satanás, serpiente antigua. Todo para afuera. ¿A dónde? A la tierra, a los terrenales, Claro. a los que están excluidos de la presencia de Dios, a los que no tienen esperanza y están reservados para el día del juicio, allá afuera. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo Dios hoy día mismo, está separando lo que es la iglesia de los que van a ser a perdición. Ya. Los salvos de los... O sea, tú estás diciendo, para entender, una vez que Cristo resucitó de los muertos, ¿Sí? ¿cierto? Se sentó literalmente, ¿no es cierto?, al lado de Dios, por decirlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí venció al dragón, ¿cierto?, a Satanás, la serpiente antigua, y fueron echados fuera, digamos, del cielo, por decirlo, o de la presencia de Dios. Claro. Y están en la tierra, pero tú dices que está en el sentido de que es el mal, el pecado que habita en los hombres. Claro. Ya. Yo tengo una pregunta ahí, Ya. porque el 17 del mismo capítulo Ya. dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Entonces, como que el diablo, el dragón, que es lo mismo, la serpiente antigua, ahora le hace guerra A la mujer. a la mujer y a los descendientes de ella. Claro. Ya, No hay que olvidar que todavía la resurrección no está hecha. ya, Así que el dragón, o el diablo, una vez que llega a la tierra, ya, persigue a la mujer porque es la que retiene la fe. ¿Me entendés? Ya. Pero eso no significa que la mujer está fuera del cielo. claro, Estos cuatro fueron echados fuera. claro, pero fue a hacerle guerra contra el resto de la ascendencia de ella, o sea, Claro. no a ella, sino a la ascendencia de ella. Claro. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, lo que yo estoy entendiendo que estos cuatro, o representan estas cuatro figuras, ¿cierto? Claro. Una vez que son echados del cielo, ahora atacan a la iglesia. Claro. Específicamente ¿cómo se llama? El diablo, porque el diablo habita en la carne, son los deseos de la carne. Ya, Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros hoy día, que el deseo de la carne nos quiere devorar. ya, Nos quiere hacer sucumbir de la fe, y la iglesia está compuesta por aquellos que retienen la fe y no van a ser alcanzados por esta serpiente que persigue a la iglesia. Lo que trato de decir es lo siguiente, que una vez que Cristo, Dios lo sentó a la diestra, ya, se va a producir inmediatamente una separación entre los que son de Cristo y los que son adversarios de Cristo. Esa es más o menos la idea y vamos a tomar a Efesios 6 Ya. para desarrollarla. Ahí me decís tú si vamos bien o vamos mal. Efesios 6, que lo hemos tomado como 4 veces. ya. Léetelo del día al 20. Del 10 al 20, dice así:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya. Entonces, el problema es el siguiente. Hay una guerra aquí, ¿ya? Y que hay que hacerse poderoso, fuerte en el Señor, porque vaya a tener un combate que es doble. Primero, el verso 11 te habla de las acechanzas del diablo. Correcto. Esa te viene a ti, en la parte interna. Por eso yo te decía que el diablo es interno. Ya, para que el hermano entienda, el primer combate que tiene el cristiano es con sus propias concupiscencias. Consigo mismo. Consigo mismo. Ese es el diablo, claro. Digamos, los deseos de la carne. A Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Correcto, ya. Porque el principal peligro que tengo que tener yo es conmigo mismo. Ya. Que no se me cuelen las doctrinas. Correcto. ¿Ya? Ese es el verso 11, si queréis lo volvemos a leer. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra el principal. No, el 11. El 11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, tú tienes que vestirte, ¿cierto?, de todos tus atributos para poder soportar y resistir el deseo de la carne que te quiere llevar cautivo para desechar la fe. Correcto, ya. Para desecharlo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Claro. Entonces, el frente interno que tiene esta batalla es la iglesia. Porque ahí se levantaron en Tiatira, en Esmirna y en Pérgamo. ¿Cuántos se llaman? Los adversarios. Los adversarios de Satanás, y están adentro. Claro. Están adentro. Entonces, los enemigos están adentro, igual que una guerra. Perdona que haga un paréntesis. Si este país que se llama A tiene una guerra con el país B, uno va a tener que combatir para derrotar al B, pero a su vez tiene que cuidarse, porque de forma interna ese país va a tener partidarios del B, como la guerra esta que hay allá, que no la vamos a mencionar. Son partidarios del B, entonces van a hacerte sabotaje para que no triunfes en la guerra. O sea, lo primero que tenés que tener tú, como dijo Pablo, dijo, primero acá, el diablo. Y después vamos al combate externo. ¿Cuál es el combate externo? ¿Ya? Desde el 12 solamente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por eso, Satanás son los adversarios. Nosotros estamos fuera de la ciudad todavía, ¿no es cierto? Sí. Acuérdate que en hebreo dice, salgamos fuera de la puerta, ¿verdad? Pero entre tanto que estáis sufriendo el oprobio, aquí te va a pescar Satanás, los adversarios. Los que no les gusta el reino de Dios, no desean el reino de Dios y te consideran a ti, no sé, un incauto, que estáis perseverando en eso. Entonces, Pablo decía, tenemos un combate adentro y un combate afuera. Tomando el combate afuera, ¿tú sabes cuál voy a citar? 1 Corintios 5. Ya. Para que veamos los adversarios que están afuera. ¿Ya? Del 1 al 5.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya. Entonces este Corintio fue echado afuera y va a tener un combate Con Satanás, con Satanás. que son los adversarios. Acá afuera. Dios aquí ya no te ampara, sino que te deja al combate que tenéis con los impíos. Los Adversario o Satanás, o Satanás. para destrucción de la carne. Y el verso 12 y 13, por favor, de Del mismo 1 Corintios 5. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, yo juzgará. Quizás pueda ser perversa de entre vosotros. Ya. Entonces Pablo aquí en 2 versículos te dice que algunos que están afuera y otros que están Adentro. adentro. Lo del mundo son los que están afuera. Lo del mundo, como dice Pablo, procurar vuestra salvación con temor y temblor, ¿no es cierto? Pero que no se preocupen tanto el de afuera, porque tenéis que trabajar tu salvación. Claro. Eso lo va a jugar Dios. Lo va a jugar Dios. Entonces, porque ¿qué me va a mí juzgar a los que están fuera? O sea, todo esto que van a pescar al Corintio, ¿no es cierto? No le importa a Pablo. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Claro. O sea, a este Corintio que está dentro, ¿no es cierto? Ese tenéis que juzgarlo. ¿De qué forma? Lo sacáis un rato para afuera para que padezca En la carne. en los adversarios, en la carne. Y una vez que ya se dé por el, ¿cómo se llama? Vencido su carne, ¿verdad? Va a dejar su pecado, va a abandonar todo el pecado. Correcto. Entonces, Efesios 6, lejos de hablar de que hay un combate con ángeles, es un combate que tiene la iglesia en su frente interno, el diablo, y en su frente externo, Los adversarios. los adversarios o Satanás. Los adversarios de la fe. Los dos son echados afuera. Cuando venga la resurrección de los muertos, todos los que sirvieron a estas cosas quedan fuera del reino de Dios. Es muy sencillo como es. Tenemos 2 textos entonces que nos hablan de lo mismo. En Apocalipsis 12 dice que hay una batalla, ¿no es cierto? Sí, lo digo. ¿Cuál es la batalla? Que todos los enemigos son echados de los pies. Esa es la batalla. Claro. Es una pelea. Todos para afuera. Y Efesios te dice lo mismo. ¿Ah? Que tenéis lucha contra los gobernadores de estas tinieblas, que son hombres. ¿Ya? Ahora leamos el rayado de cancha en Hechos 9, del 13 al 15. Hechos capítulo 9, del 13 al 15. Claro. Ya. Hechos capítulo 9, vamos a leer del 13 al 15. Dice así: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llamar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya. De ahí yo rescato la palabra reyes. Reyes. Está peleando con los reyes, como había dicho, Las autoridades, las potestades. claro, como había dicho en Efesios 6, que no En tenemos Efesios. lucha contra carne y sangre, sino contra principales y contra potestades. volvamos a leerlo porque Los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo. Depende de la versión que los hermanos lean. ya, Ya. vuelve a leerlo para que sea más. Capítulo 6. Dice Verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Ya? Claro. Contra huestes de maldad que están en altura, ¿ah? O lugares celestes, depende de la versión. En altura, Claro. ¿cierto? Efesios 6:21, ahí mismo ¿Ya? te va a Dice: confirmar toda la cosa. Para que también vosotros
sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo eso lo hago saber, lo hizo saber Tíquico, hermano amado y fiel en Cristo Jesús. Era de 19, perdón. 19. 6:19. Y por mí, a fin de que, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Claro. ¿Ah? Por lo cual soy embajador en cadena. ¿Para qué quiere claro, palabra? para poder defender el Evangelio. ¿Contra quién? Contra las potestades, contra las autoridades. Ya. Eso que lo tenemos tan claro nosotros dos hermanos, Sí. es lo que le cuesta tanto a la iglesia, porque ellos creen que están peleando contra ángeles. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que quiere? Que le sea dada poca. ¿Te Palabra. acuerdas que dijo el Señor Jesús? Yo les daré boca en aquel día para que vean la esperanza que hay en vosotros. Lo vamos a encontrar, yo creo, en una de estas. O sea, Pablo quiere palabra para luchar contra los gobernadores de estas tinieblas. Veamos acá. 3 ejemplos de la lucha de Pablo. Hechos 13, 49 y 50. Hechos capítulo 13, ¿Sí? de 49 al 50. Ya. Dice así. Dice, y la palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron en sus límites. Ahí está. ¿Con qué está peleando Pablo en Antioquía? Yo entiendo que son los principales de la ciudad, dice que los expulsaron, me imagino, no sé si serán judíos. Claro. Porque Pablo está predicando el Evangelio, entonces dice, pero los judíos, ahí está, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas distinguidas y a los principados de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron en sus límites. O sea, la idea es que no se predicase el Evangelio. Claro. Eran hombres, luchaban con hombres con autoridad. Pablo está luchando Con hombres. con hombres. Con hombres. Ya. Y a causa de la doctrina. Estamos echando abajo la doctrina que estamos peleando con ángeles. Claro. Hechos 14, 4 y 5. Dice así, Hechos capítulo 14, 4 y 5. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apiedrarlos. ¿La ciudad estaba dividida? Sí, y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaba, dice, que los judíos y el otro con los apóstoles. Ya. ¿Ya? ¿Te acuerdas que Cristo dijo que cuando Él se manifestare, o esto lo dijo parece Simeón, Claro. va a ser paracaída y Levantamiento. ¿Ah? Claro, caída y levantamiento. ¿Cómo lo entendí eso? Que algunos eran opositores y aceptos a la fe. Claro. O sea, bastó que Cristo apareciera en escena y se separa el tiro en dos montones. En el tiempo, Claro. No en 2 minutos. Jesús dijo, no penséis que venía a traer paz, sino espada. Espada. O división. O sea, en el tiempo se van separando los montones. Claro. Pablo mismo era adversario. En Así un que momento, sí. no es así la cosa con un toque. Ya. En el mismo capítulo 14, 18 y 19, ahora en Listra. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente logró impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apiedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ya. Entonces, ¿cuál es la lucha de Pablo? Con personas, con doctrina Contra principados, y potestad. gobernadores de estas tinieblas. Claro, ¿Cuáles son las tinieblas en este caso? El judaísmo. el judaísmo, sí. El judaísmo creyó que la salvación venía por la ley. Claro, Y Pablo explica que por la ley viene el conocimiento del pecado, correcto, no la salvación. correcto. Porque a nada perfeccionó la ley. La ley no puede perfeccionar a nadie. Este es un mensaje para los judaizantes. ¿Ya? Claro. El que nos va a levantar con su poder es el Señor Jesús, no es la ley. Amén. Ahora, otro ejemplo de que el combate también es interno. Apocalipsis 2:9, la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cierto? Claro, Entonces se infiltraron. claro. ¿Te acuerdas que te dije?
la lucha primero interna. Pero Dentro de la iglesia claro, vaya a encontrar Satanás. adversarios, personas. Y el mismo 2.13 de Apocalipsis, El versículo 13 ahora, sí, dice a Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ya, donde mora Satanás. ya. ¿Eso qué significa? Que los adversarios tomaron el dominio de la iglesia de Pérgamo. Claro. Tomaron el dominio, es el trono. Y más encima mataron aquí, porque dice: no han negado mi fe, ni Ahora aun en los Antipas. días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es Ya. decir, que los adversarios lo mataron. Exacto. Entonces, estos que entraron encubiertamente, como lo dice Pedro, ¿verdad? Y Pablo también dice, no de todos es la fe, Correcto. sino que hay algunos que se meten en forma encubierta para estorbar el Evangelio. Claro. Ahora, Romanos 16, 20, léetelo, perdón, del 17 al 20, es muy interesante. Romanos. Del ¿Capítulo? Romanos 16, del 17 al 20. Ya. Dice: más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero no quiero que seáis sabios quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Explícame el pasaje. Claro, ahí que estoy viendo que hay una división interna, porque está hablando de personas que no agradan al Señor, que Ya. son los adversarios, Ya, y le está diciendo, ¿no es cierto?, que tengan paciencia, ¿no es cierto?, con nuestros adversarios, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y a todo- esos hermanos, a todos sus hermanos Dios los va con a... los escándalos. Claro, Así que aquí no hay un ángel, sino que son hermanos que se levantaron contra la doctrina Claro, y son están adversarios. produciendo escándalos. escándalos, Ay, divisiones. ya. Lo único que quieren es destruir. ¿Te acuerdas que Jesús lo dijo? Sí. Ah, dice que hay algunos que vienen a destruir, no a edificar. Ahora vamos a un pasaje donde nos va a quedar claro, para aquellos que creen que el diablo anda peleando con la iglesia, ¿Ya? va a quedar claro definitivamente. 2 Corintios 11, ¿Ya? 22 al 27. Aquí Pablo está defendiendo su apostolado. ¿Ya? Dice así, pregunta: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Hasta Hasta el 27. 27. 3 veces he sido azotado con vara y una vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, y trabajos y fatiga, y en mucho desvelo, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Ya. Esos eran los pensamientos de Pablo. Se te olvidó un elemento muy importante. No se ven los ángeles pecadores aquí. Peligro de ángeles. No sale. No sale. Se le olvidó a Pablo. No sale. No tuvo ese tipo de peligro. ¿No tiene peligro con los ángeles entonces? No. Ya. Cuando aparece la palabra Satanás se refiere a los adversarios, se refiere a personas. Ya. Entonces, los problemas de Pablo, ¿Ya? que lo definen como apóstol, son estas: ¿Ya? las cárceles, las persecuciones, los dolores, los naufragios, ¿ya? Los golpes, las tribulaciones, el hambre, la desnudez, el naufragio. Todo eso Son sus adversarios. es una señal que Pablo está predicando palabra de Dios, porque ¿quién va a resistir
Oye, toda esa adversidad, pues yo creo que en todo el mundo no encontraría a nadie. Claro, claro. En cambio Pablo, como ya sabía que Jesús había salido de los muertos, entonces él no consideraba su vida preciosa, sino que la arriesgaba nomás. Entonces ese pasaje define exactamente que los peligros de Pablo o la lucha de Pablo era a nivel humano, terrenal, animal, diabólico. Diabólico significa diablo, deseo de la carne. Claro. Nada más. ¿Ya? Ahora, un texto muy paralelo a este, en 2 de Corintios 6, del 4 al 10, te habla también de los problemas que tenía Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6, del 4 al 10. Exacto. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo y en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad y en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Ya? Hasta el 7, ¿no? No, hasta el 10. Hasta el 10. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ya. Nuevamente, en todo este pasaje, los ángeles de Satanás no aparecen por ningún lado. No. Los conflictos del ministro de Dios, verso 4. ¿Ya? Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en Claro. mucha paciencia. En ¿De qué tribulación. forma se recomienda? Con todo esto. Claro. Mírenme bien lo que me está pasando. Toda esta tribulación. Castigados, muertos, ¿no es cierto? Como pobres, ¿cierto? Aunque somos ricos, dice. Como pobres, etc. O sea, Pablo tiene una lucha que la soporta con paciencia. No solamente Abraham tuvo paciencia para esperar tanto tiempo, sino que Pablo también. Ahora, Primera de Juan 2:19. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Claro. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Ya. Ya. O sea, dentro de la iglesia, Los falsos hermanos. los falsos hermanos, una vez que se manifiestan como falsos hermanos, alguien nos puede decir a nosotros dos que nos pasó eso, Claro. que nosotros salimos de allá, pues. También. ¿Qué podéis decir al respecto? El hermano Nelson no es de Cristo, así que para afuera, Claro. ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, estos Pero- salieron de ellos porque no eran vasos. Ya, pero yo tengo una pequeña defensa con relación a esa pregunta. Ya. En el contexto que está hablando el apóstol Juan, cuando dice salieron de nosotros, es decir, de la enseñanza y doctrina de los apóstoles. Y en ese sentido nosotros no hemos salido de la enseñanza de los apóstoles. Claro, Salir de los apóstoles es ser un apóstata. exactamente. No significa salir de una iglesia X que tú estás saliendo de Cristo, sino sí, es de la enseñanza de Cristo. Ahí tú estás Exactamente. saliendo. Exactamente. Según de Timoteo 2, 20-21. Según de Timoteo capítulo 2, 20-21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya. Cuando Cristo montó la iglesia, la primera, había un vaso de deshonra ahí metido en medio. Judas. Judas. ¿Cierto? Sí, Y se manifestó al final, porque los apóstoles no se daban cuenta. claro. Pero Jesús sí. ¿Ya? Entonces en una casa grande hay muchos vasos, uno para honra, otro para deshonra. Y se manifiesta con las obras. Con la obra. Por la obra conoceréis de qué lado son. Por los frutos conoceréis el árbol. Claro. Entonces, Apocalipsis
como lo leímos, ¿Ya? me da a entender la lucha de Pablo, que una vez que Cristo se sentó a la diestra de Dios, Todos sus enemigos son puestos tras su Dios va echando para afuera a todos los que no corresponden, como leímos en Romanos 16, ¿no es cierto? Que Dios en breve va a aplastar a Satanás debajo de vuestros pies, que son todos los adversarios. los adversarios, que es un ejemplo puntual, ¿verdad? Y esta lucha la trajo el apóstol por toda Asia y demostró que era apóstol de Jesucristo y demostró la sana doctrina. Entonces, la lucha que tenemos de que cuando son expulsados todos estos afuera es porque Cristo resucitó a los muertos y todos estos de acá van a atormentar a los de la tierra que no creen en el Señor Jesús. Y dentro de ellos va también a perseguir a la mujer para probar su fe, como dice el apóstol Pedro, Claro. ¿verdad? Si soy afligido por diferentes pruebas. Esto es más o menos el tema, no sé si se va a entender, Dios dirá, ¿verdad? Pero la lucha manifiesta de Pablo es la que está diciendo en Efesios 6 y en Apocalipsis 12, que yo creo que son gemelos los dos. Pero que no tiene que ver con ángeles. No tiene que ver con ángel, sino con la rebelión de los hombres nomás. Claro. Nada más. Que Dios les bendiga con el tema, ojalá que hayan preguntas al respecto. Bien, pues le damos gracias a nuestro hermano Luis por la exposición y esperando, bueno, entonces que nadie es que riega ni el que siembra, sino el crecimiento que lo da Dios. Amén. Bien, estamos hasta un próximo estudio. Que Dios los bendiga a todos y si les gustó el video, compártanlo. Amén, hermano.